Muchas gracias, de veras muchas gracias. Siento que se haya ido Javier. A Javier y a Luz Helena que han hecho posible volver sobre Reyes que cada vez nos sorprende más y que tengo muy claro, cada vez más también, sobre todo haber estado inmersa en su producción en este tiempo. Es decir, que se trata de una figura de una modernidad increíble, ejemplar para el tiempo que vivimos y ejemplar, muy concretamente, para lo que necesitamos transformar y hacer, creo yo, en esta institución que le debe tanto a él. Así que muchísimas gracias. Y me perdonan, voy a leer un fragmento, casi siempre se dice, de algo no concluido, y de otros reyes quizá, en cierto modo, pero que vuelve al mismo Reyes, creo, a la larga, a la corta también. Voy a hablar de Paraíso e Historia en prosas poéticas de Alfonso Reyes. La verdad es que se asemeja a lo que puse en el planteamiento del abstract que se me pidió, pero he tenido que irlo recortando y esto mismo que les voy a dar es una parte nada más. Así es Reyes. Y luego el retorno, busca en tus recuerdos la caída. En 1915, Alfonso Reyes escribe Visión de Anáhuac, que se publicó por primera vez en Costa Rica en 1917, en la colección, que no en la editorial, El Convivio, de su amigo Joaquín García Monge, y en Madrid en 1923 en la colección Índice, dirigida por Juan Ramón Jiménez y Alfonso Reyes. Para el aquí y el ahora de la gestación del libro corresponde a un periodo difícil de entreguerras, la Revolución de 1910 y el complejo periodo postrevolucionario en México, la muerte de su padre, el exilio en París, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 14 y la necesidad de trasladarse a Madrid con su familia, donde permanece hasta 1924. En contraste, son años muy intensos y estimulantes para su inteligencia y su sensibilidad. Comparte el exilio con Diego Rivera, quien formó parte del grupo ateneísta, Angelina Beloff y otro miembro del Ateneo de la Juventud, como se ha dicho varias veces, Martín Luis Guzmán. Paralelamente se escriben y publican obras fundamentales de la literatura mexicana, algunas que mencionó ayer Tony, sin duda los de abajo, pero también La sangre devota de Ramón López Velarde, el gran creador de revolución, digamos, del lenguaje, un tipo de revolución parecida a la de Reyes y los ateneístas desde la provincia, y la literatura contestataria de los Flores Magón en la frontera norte del país, el lenguaje poético, pero le había empezado, Ramón López Velarde, que lo publica en 16, pero lo había empezado a escribir desde el 10, y Carlos Pellicer, que escribe poemas desde 1915 en Colores en el Mar, y colabora, que es de 1915 a 1920, y colabora en la revista Gladios de 1916 a los 18 y 19 años. Dirige la sección de literatura y es quien le pone el nombre a la revista. Esto para ver cómo la revolución no es solo Reyes el que está en este sentido de salvar por vía la palabra y buscar salidas de reconstrucción. Paralelamente es la respuesta de vida y de afirmación por la palabra ante las circunstancias histórico-sociales, lo cual incide en la gestación de una actitud esperanzada y en la posibilidad de futuro. Se reafirma el proyecto ateneísta que buscó en la renovación y apertura de la cultura y de la educación nuevos caminos que revolucionaran las viejas formas y contribuyeran a los procesos de transformación que seguramente tendrían que orientar la sociedad posrevolucionaria. En la escuela
prevalece un positivismo kantiano que tiene al cambio y a temía al cambio y a la transformación. Reyes afirma en su iluminador ensayo histórico Pasado Inmediato de 41 que las transformaciones eficientes dentro del positivismo de Gabino Barreda, sobre todo en los estudios de la preparatoria, y las enseñanzas del maestro Justo Sierra y otros, entraron en franco declive, mecanizándose con una división radical que cindía la teoría de la práctica, como dice Rulfo en Lubina, y privilegiaba la segunda, y en franca reacción contra la cultura, metas que provocaron tanto el fracaso de las humanidades, como, entre comillas, como el de la formación práctica o técnica. Revolucionar la cultura, transformarla creativamente y universalizarla, sin perder la perspectiva de la historia, sobre todo de ese pasado inmediato, fue un objetivo, entre otros, de los ateneístas que no fueron comprendidos en su tiempo. Siguió la generación de 1915, la cual consolidará y ampliará el proyecto educativo de los ateneístas, sobre todo Vasconcelos. Lo que los miembros del Ateneo consideraban una vuelta al espíritu de raíz bersoniana, en la que influyeron también Schopenhauer, Nietzsche, Boutroux y el eticismo de Rodó, implicaba concebir la historia como proceso y dinamizar los componentes sociales involucrados, buscando en primera instancia las raíces del alma nacional. Para Reyes, en una carta de 22 dirigida a Antonio Mediz Bolio, era necesario tomar el pulso de la patria en todos los momentos y en todos los hombres en que parece haberse intensificado, pedir a la brutalidad de los hechos un sentido espiritual, descubrir la misión del hombre mexicano en la tierra, interrogando pertinazmente a todos los fantasmas y las piedras de nuestras tumbas y monumentos. Pero es mucho más fuerte el testimonio de visión de Anáhuac de 1915. La maestría literaria de este ensayo poesía garantiza la perdurabilidad de lo que manifiesta. Ante la caída histórico-social, se va al pasado y la escritura recupera el estado paradisíaco del esplendor de Anáhuac y la abundancia todavía presente en los primeros tiempos de la colonia. Lo que fuimos contrapuntea lo que somos en el presente. Se busca recuperar un tiempo armónico, solidario y sabio, perdido ya, pero del cual tenemos la certeza de que es posible en un futuro aún inédito. Se recurre entonces a la escritura de los códices y de las crónicas entreveradas con el discurso utópico que circulaba en la tradición de la otra orilla, los relatos bíblicos del Génesis y del Apocalipsis relacionados con la felicidad del paraíso terrenal, edénico, y la etapa adánica del origen del hombre. La caída y la expulsión del paraíso, del hombre y de la mujer, de la humanidad, que errantes deberán ganar el sustento y buscarán la tierra prometida y el paraíso final trascendente prometido del Apocalipsis. Simbólicamente también habrá que distinguir la caída original de Satanás, que desciende con otros ángeles que le siguen y que él arrastra en su descenso, por eso está la imagen, pero la voy a hablar de ella después, y que él arrastra en su descenso de lo alto a lo bajo, del paraíso celeste a la tierra, a la historia del hombre. Simbólica entrada del mal en la historia. Trasciende también de la vida, dentro del relato bíblico, el futuro cierto de un nuevo espacio, una nueva Jerusalén y un nuevo hombre en el tiempo de la liberación última y de la segunda llegada de Dios para planificarnos lo deseado. Simbólicamente reconocemos la certeza de una vida más allá de la muerte y de una certeza de resurrección, que puede ser terrena. Las concreciones de esta idea del paraíso que acompaña la vida del hombre y su devenir son múltiples en las diversas tradiciones religiosas de los pueblos. Los núcleos principales del camino son, sin embargo, análogos, y me remito a Delumeau. Este núcleo temático del paraíso, su pérdida y su recuperación en esta vida y más allá de ella,
suele estar presente de manera fraccionada e implícita en textos fundantes de nuestras culturas a uno y otro lado del mundo desde antiguo. Reconocerlo abre el horizonte de las posibles lecturas e interpretaciones de la literatura y de la historia, y revela vasos comunicantes insospechados entre culturas que parecen incomunicadas en su raíz. Me voy a limitar en este trabajo a marcarlo fundamentalmente en dos textos de Reyes, del que partí, Visión de Anáhuac, que lo veré muy rápidamente, remito a un trabajo anterior, y La Caída, como lo he hecho sobre Juan Rulfo en el libro Juan Rulfo del Páramo a la Esperanza, interpretación crítica de Pedro Páramo, que incluye también la relación con los cuentos y otros textos de Rulfo. Yo pensaba poder incluir a Rulfo ahorita. Y la relación con Visión de Anáhuac, que ya incluyo en el libro también. Sobre Visión de Anáhuac me referiré a un artículo que publiqué en 1989, donde estudio el ensayo Poesía de Reyes, relacionándolo con el discurso utópico y otros intertextos preeminentemente históricos y literarios, reubicándolo y ampliándolo con el sesgo particular de la temática del paraíso, que es lo mismo que el utópico, que la utopía, pero ya con un discurso mítico específico, ¿no?, de relato. El discurso utópico, que ha sido asumido por las crónicas y las cartas de relación, pasa por la rejilla seleccionadora del sujeto narrador. Su visión de mundo, su actitud, la perspectiva desde donde emite su enunciado, filtran las fuentes y la experiencia. Se mantienen dos miras principales: el encuentro con la naturaleza, reminiscencias del Edén o jardín perdido, traducido en el paisaje y la vida cotidiana colectiva, en términos de las relaciones entre los hombres y mujeres del lugar, reveladoras siempre de un modo de ser y de vivir particulares, solidarios, enajenados o enmascaradores, opresivos o liberadores. Reyes afirma al concluir el texto de Visión de Anáhuac: nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad del esfuerzo por dominar nuestra naturaleza brava y fragosa, esfuerzo que es la base bruta de la historia. Nos une también la comunidad, mucho más profunda, de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. El choque de la sensibilidad con el mismo mundo labra, engendra un alma común, que es obviamente un término muy ateneísta. Destacará también después, las tentaciones de ir a Rulfo son grandes. Prometo que les envío el trabajo después. Destacará también después la lengua española y la mirada espiritual de los ancestros que hacen de Anáhuac y el Nuevo Mundo un motivo privilegiado de contemplación del español, de críticos literarios como Menéndez Pelayo y del asombro del poeta Fray Manuel Martínez Navarrete, quien da la pauta del epígrafe que guía la entrada al ensayo Poesía y que se transformará en un componente aglutinante de las miradas encantadas con las nuevas tierras, una luz resplandeciente que hace brillar la cara de los cielos. Se establecen vínculos con la cultura griega, se viaja ficcionalmente en el libro de Giovanni Battista Ramusio, delle Navigazioni et Viaggi, de 1554. Esto yo lo trato bastante en el artículo. La descripción de este libro de viajes se hace a base de imágenes cinéticas que integran el lenguaje visual con el escrito y se orientan al descubrimiento del Anáhuac. De manera análoga se apunta al pasado idílico del continente africano, fíjense cómo abre el texto Reyes, y de las colonias francesas, que contrasta con el afán expresivo de las grandes potencias inmersas en un proceso acelerado de industrialización. Los movimientos reproducen el afán de controlar las materias primas, el alimento, y de tener nuevas regiones para colonizar y bases para sus barcos, con una clara intención de contextualizar Anáhuac en un espacio amplio, universal. Destacan además las estampas que describen la vegetación de Anáhuac, con las que logra, según Reyes, un nuevo arte de naturaleza que ejemplifica
con un fragmento de excelente factura literaria, el que ayer leía Tony, Visión. En Visión está en la página 14. Se sucederán los signos, que realmente es como los intertextos frecuentemente de Reyes, ¿no? Es una cita casi, en este caso directa, en la del Mercado es con variaciones, ¿no? Pero al asumirlo es propia porque se engarza en el nuevo texto. Se sucederán los signos de la caída que amenazan el futuro. El hombre desecará, esto es ya lo que queda del paraíso, desecará las aguas, los colonizadores devastarán los bosques que rodean las casas de los hombres y mujeres. Cito, de Nezahualcóyotl a Porfirio Díaz parece correr la consigna de secar la tierra. Cuando los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social. El desierto, el polvo, ocuparán el lugar de las aguas e invadirán la ciudad, como en el presente lo delatan los poemas de José Emilio Pacheco, La arena errante, y cuentos como El castillo en la aguja de él mismo. Es otra proyección que quiero hacer de Reyes. El polvo encubre la transparencia que el texto ha identificado como la cualidad propia de la naturaleza y de la identidad mexicana, la región más propicia para el vagar del espíritu, la región más transparente del aire. El texto contrapone a la visión hispánica, sigo con Visión, dos descripciones idealizadas del mundo prehispánico, la de la lengua y la de la poesía. La de la lengua es una descripción sonora que contrasta con la que hace del español. Cito, óyense unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturría gustosa. Esos shes que tanto nos alarman, escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Cito, imagen sonora, expresiva, al mismo tiempo distanciada todavía de su sentido, porque no se conoce, como seguimos sin conocerla, casi todos nosotros. Sin embargo, el español se juzga porque se conoce. El criterio de verdad se reserva a las crónicas que reproducen el lenguaje del poder de Tenochtitlán, de las cuales se hacen frecuentes citas directas. Bernal Díaz dijo, Cortés afirma, es decir, con esas marcas textuales además. El criterio de verdad se reserva a las crónicas que reproducen el lenguaje del poder, de las cuales hacen frecuentes citas directas. Si bien el texto recupera en la descripción de Tenochtitlan el origen del alma nacional, lo hace en el preciso momento del gran choque que determina el origen mestizo de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Punto de partida para mucho de lo que tiene que decir y punto de partida también, por ejemplo, para Rulfo. La intención profunda del texto, lo dije antes, es recuperar la dimensión del espíritu, ideal de la generación de ateneístas que también expresa Martín Luis Guzmán en la Querella de México. Buscar el espíritu equivale a recuperar el paraíso perdido que simbólicamente el texto ha situado en el mundo prehispánico, convocado por la memoria del sujeto que enuncia, forjada en el testimonio de las crónicas, de la cultura visible de imágenes pictóricas y en un espacio de cotidianidad, el mercado, que es al mismo tiempo centro del cuerpo social y de la economía, donde se manifiesta la capacidad de intercambio y de recreación para los hombres y mujeres de todas las edades. La fuente que se privilegia es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cegadamente se delata el gusto de Reyes por los alimentos y la comida y el goce vital de los sentidos que caracteriza su imaginario. Es el momento tenso del asombro ante el nuevo mundo que todavía nos entrega a la gnosis del conquistador. Con maestría, el que contempla describe la escena con una gran fuerza cinética, cinematográfica, diría mejor, en que importa menos el deslinde de las formas, que aún no puede hacerse, que la mezcla y la fusión de formas y colores que se adelanta y rivalizaría
favorablemente con algunas descripciones de Alejo Carpentier. Si se apuntan el contraste de la actitud del conquistador, estamentos sociales y del comercio y los diversos productos. Sí voy a leer un párrafo. Bueno, es todo un gran párrafo, por cierto. Voy a leer un fragmento del gran párrafo. Es como un mareo de los sentidos, como un sueño de Bruegel, donde las alegorías de la materia cobran un calor espiritual. Fíjense lo de materia, espíritu, ¿no? Es en pintoresco atolondramiento, el conquistador va y viene por las calles de la feria y conserva en sus recuerdos la emoción de un raro y palpitante caos. Las formas se funden entre sí, estallan en cohete los colores, el apetito despierta el olor picante de las hierbas y las especias. Rueda, se desborda del azafate todo el paraíso de la fruta, globos de color, ampollas transparentes, racimos de lanza, piñas escamosas y cogollos de hojas. En las bateas redondas de sardinas giran los reflejos de plata y azafrán, las orlas de aletas y colas colas en pincel. De una cuba sale la bestial cabeza del pescado bigotudo y atónito. En las calles de cetrería, los picos sedientos, las alas azules y guindas, abiertas como un laxo abanico. Las patas crispadas que ofrecen una consistencia terrosa de raíces, el ojo claro y redondo del pájaro muerto. Más allá, las pilas de granos vegetales negros, rojos, amarillos, etc. Bueno, voy a saltar a otro término, el jardín artificial de tapices y de tejidos, los juguetes de metal y de piedra, raros y monstruosos, otra vez sale lo prehispánico así, solo comprensibles siempre para el pueblo que los fabrica y juega con ellos. Los mercaderes rifadores, los joyeros, los pellejeros, los alfareros, agrupados rigurosamente por gremios, como en las procesiones de Aslut. No sé si pronuncia así. El agua, resumando, gorgoritea en los búcaros olorosos. Pese a todo hay abundancia y la figura de la mujer indígena que cierra el párrafo es armónica. El contraste con el presente desde donde se enuncia impele a la acción transformadora. La vuelta al pasado desde el presente promueve al futuro. Bueno, me voy a detener un minuto nada más por esta imagen que está aquí. Voy a hacer entrada en el segundo ensayo de Reyes que voy apenas a tocar, La Caída se llama. Y la caída está centrada en este objeto precioso que preferí conseguir la imagen, que logré conseguirla, porque se va a entender mejor lo que voy a decir muy aprisa y si leen el texto, que por cierto en la primera edición no tiene esta reproducción que sí está en las obras completas, y yo lo sacamos ahora de internet. Este es el objeto que tiene la representación de la caída, de la gran caída, por eso con mayúscula, que es la caída del mal, es de la caída de Satanás, del cielo a la tierra. Reyes dice al infierno, pero tanto el objeto como la Biblia, es decir, el Apocalipsis, es a la tierra que baja, es el mal que entra en la tierra después de, si se fijan, es una imagen iconográfica muy clara, ¿no? Una alegoría en el fondo. Y notan esto, que verdaderamente la caída es esto, que es una figura de una talla en marfil, muy pequeñita, lo voy a decir muy rápidamente. Este monstruo que está aquí, que incluso en el museo han descrito diciendo que es un monstruo que está ahí, que no saben, es Satanás, en el pasaje del Apocalipsis. Entonces lo voy a leer rápidamente, que en el Apocalipsis Satanás es un, bueno, no dice el monstruo, ¿verdad? Pero rojo, y cae, es decir, esta es la Trinidad, veanlo como lo ideográfico. Es decir, si se fijan, la Trinidad está un poco separada. Esto es una pieza en marfil. Es decir, es una pieza en marfil, quiere decir es un cuerno, ¿no? Por lo tanto, tiene incluso esa inclinación que va, pero está cortada. Entonces le he metido este marco que en otra pieza que había en el museo no está. Es una pieza muy pequeña
y muy barroca la pieza. Es decir, está la Trinidad y está acá la expulsión del paraíso. Esta figura de aquí, ya no voy a decir más, es Yahvé. Y estos son Adán y Eva que salen, ¿no? Entonces, al revés creo, pero sí, eso y este es el árbol de la ciencia. Entonces, pero si se fijan, eso está en el marco. Ahora, el monstruo come un niño. Está perfectamente apegado al Apocalipsis, ¿no? Es el monstruo, la mujer que está encinta, que es como si fuera Jesús, es decir, y el monstruo espera para comerse al niño que va a nacer. Y como ven, el monstruo está allá al nivel de la frontera, bueno, eso lo voy a decir con la tierra. Esto acá, aquí está San Miguel Arcángel, que está con la espada, protegiendo. Arreola usa esta imagen también, si recuerdan, que protege el jardín, el arcángel. Está aquí el arcángel con la espada, y acá estos ángeles son, digamos, los ángeles buenos, que no caen con Lucifer, y aquí toda esta caída violenta hacia abajo es de los demonios que arrastra Satanás cuando cae, y los que se van con el día. Son ángeles con cuernos. Quise poner la imagen porque sí es difícil reproducir eso. Bueno, años después Reyes escribe, pese a todo, hay abundancia, bueno, sí decir, el contraste con el presente, donde se enuncia todavía la liga con visión, impela la acción transformadora. La vuelta al pasado desde el presente promueve el futuro. Eso es visión todavía para el cierre. Años después, Alfonso Reyes escribe La Caída, que subtitula Exégesis en marfil. Antes ha puesto otro subtítulo que ahorita, que los contemporáneos le rechazan cuando propone la publicación en contemporáneo. Es decir, que se trata de la interpretación de otro, exégesis en marfil del artista, ¿no? De La Caída. Es decir, que se trata de la interpretación de otro en una forma artística diversa que concretiza un tema predilecto de Reyes, el sujeto que contempla y sobre quien se ejerce la fuerza apelativa del objeto. Una fina y pequeña talla en marfil de autor anónimo, que el curador dice que tal vez napolitano, en un espacio ordenado artificialmente para recuperar la memoria histórica y antropológica, el Museo Antropológico Nacional de Madrid. El juego de fechas y espacios en que se enmarca la génesis de la escritura es revelador. Si el encuentro con el objeto es en Madrid, es anterior a 1924, cuando Reyes fue nombrado ministro en Francia, que hemos estado oyendo, entre 1924 y 1927, año en que regresa a México muy de paso. ¿Qué relación guarda con Visión de Anáhuac, que se empieza a escribir antes y se concluye en 1915, un año después de llegar a Burdeos con la esposa y el hijo, cuando ya se ha ido a establecer en Madrid como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914? Es algo que por ahora no puedo precisar. En su preciso e inteligente prólogo Ancorajes, 1951, libro en el cual se publica en México La Caída, Ernesto, el de obras completas, se publica aquí, pero la primera vez, lo quiero decir porque estamos en el colegio, Ancorajes, no tengo en nota, pero Ancorajes, la primera edición, es de Tezontle, 1951, pero está considerado, lo pueden ver en la historia de Clara Lida y Mate Sanz, es decir, son de las primeras publicaciones que todavía se hacían con el fondo, de hecho no hay pie, no dice Fondo de Cultura por ninguna parte, es esos libros del Colegio de México que se publicaron por arreglos con el fondo. Me gustaría que alguien pudiera aclarar. Entonces se publica primero en el colegio, no tiene la ilustración en la colección Tezontle y es en las obras completas con el prólogo
de Mejía Sánchez, que es uno de los mejores filólogos, que también pasó por el colegio, que es un prólogo preciso, muy bueno. Bueno. Entonces, precisa que el ensayo Poesía Mejía se escribió en Tandil, Argentina, en 1928. Yo creo que hay que volver sobre la vida de Alfonso Reyes para precisar algunas cosas todavía, porque por más que escribía como escribía, desaforadamente, los 10 días de Tandil, él dice que hizo terminó, me imagino, la caída y creo que 3 ensayos más, y está de embajador, como oyeron en la mesa anterior. Es decir, sería muy apropiado para CONACYT en estos tiempos. Perdona, don Alfonso. En 1928, probablemente en la primera quincena de enero, a juzgar por los datos del Diario de Reyes, quien era embajador de México en Argentina, cargo que ejerció del 27 al 30. Después consigue que se publique en la Revista Contemporáneo de México en 1929 y lo edita personalmente como texto autónomo en Brasil el año de 1933 con el subtítulo definitivo, que ya no es, lo manda a Contemporáneo, Contemporáneo le quita el subtítulo y entonces con este título de Exégesis en Marfil que ya queda. La reiterada publicación sugiere que es un texto privilegiado por Reyes. Sorprende la brevedad del texto, con mucha más economía poética que Visión de Anáhuac, páginas 45 a 47, y la amplitud de las ideas que despliega gracias a la economía poética del lenguaje y a la concentración de la óptica del sujeto en el objeto que la memoria guarda. La distancia y el tiempo transcurrido favorecen la decantación de lo esencial, de suyo característica del estilo de Reyes. Lo que importa son las relaciones, porque Reyes dice que lo vio en Madrid, dice que en el museo, tenemos constancia de que está en el museo, lo pueden buscar en internet, y sin embargo, espera años después, de repente, sale en la memoria la figura que le había impresionado tanto. ¿Cuántos años después? 10, 12, 14, según cálculos que podemos hacer. Lo que importa son las relaciones que la imagen, convocada por la memoria, no por el recuerdo, que es olvido, suscita en el sujeto que contempla. El aquí y el ahora ya no es la ida a un pasado para entender el presente, es más bien un presente que busca entenderse a sí mismo porque ha perdido las coordenadas referenciales que le daban un lugar preciso en el tiempo y en el espacio. Idea que ha fortalecido el contacto en España con las teorías de la naturaleza de la luz, según Einstein, que lo llevó a escribir Einstein en Madrid y Los dos caminos de 1923, cuando el hombre de ciencia visitó la capital hispánica. Esto equivale por lo menos a hacer conciencia de que no hay una objetividad inamovible en muchas de las teorías y prácticas que informan la visión de mundo del hombre americano. No mucho después, el 31 de enero del 29, Reyes declara en su diario que leyó el libro de Bertrand Russell, The ABC of Relativity, a manera de guía para entender de la teoría del campo uniforme que busca reemplazar las teorías de la gravitación o de la acción a distancia. Un año después publicará en Contemporáneos Einstein desde lejos, texto que asume esta capacidad de poner en contacto la estructura del átomo infinitesimal, el átomo que está ya en Lucrecio y en otros, como va a decir, y el universo, como bien señaló Luis Leal en su ensayo reseña sobre la caída. La originalidad de la idea de Reyes consiste en la interpretación de un símbolo teológico, la caída, en términos de la física. Al mismo tiempo, prevé la posibilidad de interpretar los descubrimientos de la física en términos teológicos. Y lo hace mediante un trabajo literario espléndido que tanto Mejía Sánchez como Luis Leal reconocen. Esta vez la escritura misma manifiesta un estilo directo, claro, muy distinto, en cierto sentido, de Visión de Anáhuac. Aún frente a lo barroco es la imagen.
aún frente al misterio que imparte a la prosa una fluidez reposada, depurada de todo barroquismo, que sí es propio del objeto, lo cual se adecua al discurso científico y lo lleva de la mano en los nexos con el lenguaje del humanista y de la teología. El registro de la retina, de veras es genial, el registro de la retina del sujeto que narra y reflexiona es amplio. Decanta lo esencial en el crisol cognitivo de una razón que busca entender, deslindar las fronteras y mostrar sus cruces fertilizantes. La palabra se desliza de uno a otro mundo, de uno a otro espacio y tiempo, y se logra la concatenación de mundos que parecían opuestos. Si ahora la caída más bien nos recuerda a un cardenal, tal vez, si pienso en alguien hoy contemporáneo, veamos cómo progresa en la escritura el proceso cognitivo, guiado siempre en la escritura de Reyes por la mirada del sujeto que enuncia. En el primer párrafo se nos sitúa en el espacio museográfico donde se encuentra el precioso objeto. La respuesta a la apelación del objeto es visual e inmediata, pero admite que aún no pude entender lo que me decía. Es el tiempo, igual que con el lenguaje prehispánico, ¿no? Es el tiempo de la mirada estética sensible y no tanto del logos que distingue y deslinda. Hay asombro, pero no comprensión. Percibir exige una distancia de maduración que se va a dar y de perspectiva. Años, cambio de ciudad y de vida, que todavía no se dan en el sujeto que interpreta. El objeto es apenas una de las tantas reliquias de arte y de historia, confundido entre los códigos lingüísticos y literarios, incapaces aún de deslindar, sin perder la interacción de los signos. Como entre sueños, en su hora, más allá de los olvidos propios del recuerdo, la memoria que guarda lo que nos define, permite que se vaya mostrando gradualmente el objeto precioso, que se asume como sujeto, que se manifiesta gradualmente a la sensibilidad y la conciencia de quien observa, que es también el lector. Primero su brillo, un brillo de joya preciosa, una pequeña cosa de marfil, se va acercando él. Las palabras titubean y declaran su ignorancia o su olvido. No sé ya ni para qué servía. ¿Acaso era una caja, una arquilla, un estuche que parece del siglo XVIII, hecho que la realidad corregirá después? Solo tenemos una certeza de su procedencia en este momento, la heboraria madrileña de los sitios reales, es decir, los talleres donde se trabajaba el marfil. Confirma su existencia histórica el catálogo de las nuevas instalaciones de arte suntuaria de los siglos XVII, XVIII y XIX, que ha consultado el prologuista, ya vamos a acabar, en su visita al museo para investigar el objeto en 1980. Allí Mejía Sánchez descubre que hay dos objetos similares. Yo eliminé esa lámina, pero el de Reyes es fácil de distinguir por el marco que la completa. Cito un breve fragmento de la descripción catalográfica de los objetos que ya se sabe pertenecen al siglo XVII, coincidente, fíjense ustedes, con el inicio de la crisis de España, que culmina en el XVIII ya definitivamente. La gran crisis después de los siglos áureos. El catálogo dice algo así, aunque en Internet, quizás revisado, el catálogo tiene otras especificaciones hoy, que ahorita no voy a tocar. Conglomerado de figuras enlazadas, las dos representan un mismo asunto, la caída y expulsión de los ángeles malos. En el centro, notan en el centro, hacia arriba, en el arcángel, pero sí en el centro entre los buenos y los caídos. En el centro, el arcángel San Miguel y sobre él un coro de ángeles buenos. El otro ejemplar que se presenta es más completo, está enmarcado con una guarnición de latón dorado y filigrana de plata de arte barroco. En la parte superior figura, como dije, la Santísima Trinidad y en la inferior, en diminuta escena, Adán y Eva expulsados del paraíso. La descripción mínima, lineal y objetiva no involucra. Nos sitúa la del catálogo, nos sitúa ante el tema de la obra de arte y describe sus componentes. Miramos el objeto conforme avanzamos, en este caso con la narración, con las variaciones que sufre el punto de vista al desplazarnos, esto es muy de Reyes. Pasamos del misterio
al conocimiento cercano, visual, de la imagen apocalíptica que reconocemos porque es parte de la tradición cultural en que estamos inmersos. Las sensaciones son múltiples, pero entran todas subordinadas al efecto de caída violenta que fragmenta la figura y las confunde. Por eso todo queda relegado. Era un grupo, dice Reyes, de figuras angélicas o diabólicas, que en trabazón cerrada y jeroglífica de brazos, piernas, alas y cuernos, caía desde el cielo hasta el infierno. Era una representación de Satanás precipitado por Dios que se derrumba arrastrando consigo la legión de espíritus despeñados. En el centro el arcángel San Miguel blandía su espada. Tal vez andaban entre la madeja, la Trinidad, Adán y Eva y otras nociones. Ese tal vez que relativiza, ¿no? Es claro en este corte que la atención y la intención están concentradas en la precipitación de Satanás, no al infierno, como dice el texto, sino a la tierra, como marca la Escritura. Y el objeto mismo. El tal vez que inicia la última frase relativiza la importancia de Dios Trino, de la pareja fundadora de la historia de la humanidad y de otras nociones, dado el punto de focalización. En la figura de marfil de forma cilíndrica, con ligera curva que recuerda que es parte de un colmillo, la Trinidad está en la superficie superior y en la inferior está Yahvé. Bueno, paraíso terrenal. Y Adán y Eva, expulsando a Adán y Eva del jardín, paraíso terrenal. El paraíso terrestre está arriba. Ambas representaciones están colocadas en el marco para completar la alegoría. Lo que importa, sin embargo, es esa gran caída fundante del reino del mal precipitado hacia la tierra, porque es esa la orientación de la caída en la imagen labrada y también en la escritura del Apocalipsis. La trabazón cerrada y jeroglífica que confunde o funde el bien con el mal y fragmenta las figuras, es un signo ideográfico que pide desciframiento. Hacia el extremo superior de la figura cilíndrica se ve un estamento de ángeles que se distinguen de los que se precipitan y de los que Satanás arrastra en su caída. Es la legión de espíritus despeñados. En Apocalipsis 12:3, ya dije lo de la mujer que va a dar a luz a su hijo, y aparece un gran dragón rojo. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Yo espero que lean la caída, porque bueno, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Por eso el arcángel Miguel se coloca con su espada precisamente en la frontera entre ambos niveles. Al final del cilindro se percibe la figura de un dragón con las fauces abiertas en la frontera con la tierra. En el Apocalipsis, narrado por Juan, el dragón es Satanás. Hasta ahí la talla en marfil es fiel a la simbolización de la Escritura. La imaginación del sujeto en el presente, vía la memoria, obsesivamente convoca a la imagen para penetrar el misterio de lo que significa para él, porque esa es una de las dos claves del desciframiento de la palabra de las Escrituras. ¿Qué me dice a mí hoy? Y la otra, ¿dónde está la raíz del mal? Es entonces que el discurso de la ciencia que penetra las leyes del universo se puede vincular con la palabra bíblica y el principio teológico que la determina. Cuando intuye el sentido el sujeto, como el místico, apenas balbucea. Reyes dice, y un día la cosa exquisita nos dejó deletrear, no balbucear, pero nos dejó deletrear a la luz de una preocupación provechosa su sentido escriturario y profundo. Dice, sentí, comprendí, como dice San Juan, que el mito terrible de la caída de los ángeles rebeldes no era más que la figuración sentimental de la caída de la materia, es decir, del curso de los astros, es decir, de la gravitación universal, es decir, de la pesantez, del peso. Cosa que sugiere ya el objeto, porque es sólido y es barroco, aunque esté en el espacio de caída entre la tierra y el cielo. A esto contribuye, por eso lo digo, la naturaleza material del objeto y su abigarramiento barroco. Desde el sentido sagrado se dignifica la ciencia y desde la ciencia se puede penetrar la profundidad del misterio.
Sorprende el alcance de esta dimensión que la Escritura manifiesta, y la historia del paraíso, voy a cortar, en sus concatenaciones internas se actualiza en una concepción moderna de la historia en que el discurso de la ciencia y el de las humanidades han llegado a escindirse, lo cual ha provocado una pesantez de las relaciones y una mecanización de la vida y de las estrategias del conocimiento que reducen tantas veces el discurso de la ciencia a una tecnología y el discurso de las humanidades a una gradual cosificación. Por el momento, la Escritura denuncia la laxitud de un mundo que abarca la dimensión cósmica y la historia de cada hombre o mujer y de la humanidad. Dice el texto, una especie de pereza cósmica rige el mundo. Es la maldición de Luzbel. La nueva noción de la gravedad interplanetaria es un himno de laxitud. El dinamismo se ha vuelto flojedad. Tampoco hay fuerza como postulado esencial de la mecánica. Se trata más bien de interpretar las divergencias entre sistemas geométricos, geometría abstracta y a priorística, geometría no versus, pero sí en oposición a geometría natural. Cuando el sujeto que enuncia describía la imagen de la caída al comienzo del ensayo Poesía, destacaba que el labrado era tan precioso en los huecos como en los relieves, y expuesto a los cambios de luz, ya dejaba ver el grupo alegórico mismo, o ya un vaciado, un molde negativo. Al final, después de un verso aislado, en el texto, gráficamente centrado y en cursiva, que concentra en una tensión límite toda la fuerza de la caída, dice el texto, la pereza que mueve al sol y a las otras estrellas, y cierra, está en cursiva. Se abre un paréntesis, así como sin transición, en contrapunto es el final con lo anterior, lo cual implica la respuesta dinámica de quien contempla y es capaz de modificar la visión de pesantez que parecía inevitable mediante un cambio de colocación del objeto respecto de la luz, lo cual contrasta los planos, mucho de fotografía aquí, contrasta los planos y permite reconocer el hueco del cilindro, que es el ámbito del aire. Hay salida. La pesantez se aligera y sugiere la posibilidad de liberación. Dice el texto, el paréntesis dice, visto el objeto a contraluz, entre las venas caladas del marfil, entre la parrilla satánica, otro labrado indefinible, el labrado del aire, me daba la pauta del trasmundo virgen, aún para los sentidos, y, debo decirlo, prometedor. Cierra el paréntesis y cierra el ensayo Poesía. El aire, lo que cinde, se opone a lo pesado y abre la posibilidad cierta de la verticalidad ascensional hacia otra vida. Es la esperanza. Al mismo tiempo, otra vida que puede ser muy en este paraíso terrenal que busca. Al mismo tiempo se revela el dinamismo vital positivo que reconocemos en Alfonso Reyes, el sujeto que contempla y que actúa. Es inevitable pensar en Bachelard cuando afirma, para la imaginación aérea bien dinamizada, todo lo que se eleva despierta el ser, participa del ser, y a la inversa, todo lo que se rebaja, subir, bajar, se dispersa en vanas sombras, participa de la nada. La valoración decide al ser. Leticidad. He ahí uno de los grandes principios de lo imaginario. Muchas gracias.